planteábamos el tema de los jubilados y la odisea de llegar a fin de mes. Está con nosotros Natalie Klicksberg. ¿Qué tal, Natalie? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, están? Natalie. Buenas noches a todos. Asimismo, como vos decís, en este espacio que hemos llamado el lado humano detrás de la noticia, hay un tema que nos compete a todos, que nos involucra a todos, que yo llamo estamos matando a nuestros abuelos lentamente, ¿no? Y cuando digo esto, es algo que suena muy duro, pero es la triste realidad, y es que esta semana el INDEC arrojó datos muy duros sobre cuánto necesita una familia para no caer en la línea de pobreza, ¿no? Una canasta básica total que está muy por encima de lo que es una jubilación mínima. Totalmente, totalmente. Entonces lo que arrojó el INDEC esta semana es que una familia tipo, que son 2 padres y 2 niños, precisan 68.300 pesos para no ser pobres. Y en esta crisis que estamos viviendo también como resultado de la pandemia, lo más terrible es quiénes son los que más están sufriendo esta crisis, los más golpeados, los más perjudicados. Y esos son nuestros abuelos, porque nuestros abuelos son los más necesitados, ¿no?, ante toda esta situación que estamos viviendo. Y dentro de este grupo de abuelos, los más perjudicados son nuestros viejitos mayores de 80 años. ¿Y por qué es este grupo el más perjudicado? Por un lado, porque los 27.000 pesos que pasan a ganar ahora de jubilación no les alcanza para nada. Yo les pregunto a ustedes, ¿alguno de ustedes con 27.000 pesos puede pagar un alquiler, expensas, alimentos, remedios, Bueno, de hecho, ropa? los abuelos terminan comiendo de una manera que nutricionalmente no es correcta, reduciendo medicamentos. Así es, así es. Y encima de esto, si consideramos que son un sector de la sociedad que no pueden generar ingresos, que tienen graves problemas de salud, porque los mayores de 80 años son los que más padecen los problemas de salud, entonces, y a todo esto le sumamos que son excluidos socialmente, ¿no?, porque no se les da trabajo ni nada de esto. Entonces yo digo, ¿no deberíamos hacer algo entre todos? Invito acá a que lo reflexionemos, políticos, empresarios, nosotros ciudadanos, los que nos están mirando del otro lado, ¿cómo podemos ayudar a estos mayores de 80 años, considerando que somos un país sumamente rico, que no faltan recursos para ayudarlos? Y acá les voy a explicar por qué somos un país muy rico, porque muchos dirán, no, Natalie, no los podemos ayudar porque somos un país pobre, no tenemos recursos. Acá en pocas palabras, con datos precisos, les voy a decir que somos un país sumamente ricos. Tenemos uno de los territorios más grandes del mundo, una extensa plataforma marítima. Somos uno de los países potencia en lo que hace a recursos naturales. Tenemos uranio, tenemos minerales, tenemos litio, tenemos petróleo, tenemos gas, tenemos suelos fértiles donde se puede cultivar, tener ganado. Entonces, y a todo esto, si le sumamos, no tenemos problemas étnicos, ni raciales, ni religiosos, como hay otros países que tienen graves conflictos en esto. No tenemos guerras, que constantemente vemos la pobreza que genera una guerra en un país. No tenemos desastres naturales, cuando vemos que cada 2 por 3 hay tsunamis, huracanes que destruyen y empobrecen los pueblos. Entonces digo, teniendo todos estos beneficios, hay 2 maneras concretas en las que podemos ayudar a nuestros adultos mayores de 80 años. ¿Cómo? Desde el Estado, yo propongo que se les dé todos los meses un bono adicional de su jubilación. Bien, que puede ser de 5.000 pesos, 10.000 pesos, pero que sea de manera constante, todos los meses, no cada tanto cuando hay elecciones, que no sea cuando les conviene a extraordinario. algunos, claro, que no sea extraordinario, que sea de manera mensual todos los meses y que se vaya modificando con la inflación también. Eso a nivel políticas de Estado. Y a nivel, ¿qué podemos hacer nosotros, los ciudadanos, para ayudar a nuestros abuelos mayores de 80 años? Por un lado, los invito a todos a que hagamos una reflexión de que practiquemos un cambio cultural. ¿Cómo sería esto? Ustedes saben que antiguamente, por ejemplo en la historia, nuestros abuelos eran sumamente valorados. Su trayectoria, su conocimiento, Eran su los sabios. sabiduría. Eran los los sabios en cualquier tribu, en cualquier cultura. Así es. Por ejemplo, en Egipto eran los educadores. Para la religión cristiana judía había hasta un consejo de 70 ancianos que eran los que guiaban el país. Y hoy día, por ejemplo, en Australia, en China y en Japón son sumamente valorados por su sabiduría. Tanto es así que en Japón hay un día dedicado al año solo para un festejo de nuestros abuelos, para conmemorarlos a ellos. Y en Holanda, esto es un dato hermoso, los jóvenes que no se pueden pagar una vivienda viven en casas con ancianos. Comparten la vida. Comparten la vivienda. ¿A cambio de qué? De jugar con ellos, de compartir con ellos. De hacer compañía. De hacerles compañía, así mismo. Entonces, en los hechos se ve que esto se puede hacer. Entonces, en conclusión, nuestros ancianos, nuestros abuelos mayores de 80 años merecen pasar sus últimos años de vida de una manera digna. Nos favorece a todos porque ese es dinero que vuelve al sistema, eso que ellos van a gastar, Sí. se vuelve al consumo, vuelve al país en impuestos.
Y por último, somos un país rico que tenemos todo para ayudarlos. Es solamente una cuestión de querer y de respetarlos y valorarlos. Sí, no solo la recomposición de las jubilaciones, sino ser creativos también para que esto que está ocurriendo que deje de pasar, ¿no? Así es, porque como yo siempre digo, lo peor no es la maldad de los malos, sino la indiferencia de los buenos. Y los invito en esto a que veamos un videíto de un abuelo que nos va a dar mucho para reflexionar de que se merecen realmente que los cuidemos. Bien. Zone violation, which means that you were exceeding the speed limit in a school zone. I don't drive that fast, Judge. I'm 96 years old and I drive slowly, and I only drive when I have to. I was going to the blood work for my boy. He's handicapped. You were taking your son to the doctor's office? Yeah, I take him for blood work every 2 weeks because he's got cancer. You are a good man. You are a good man. You really are what America is all about. Here you are in your 90s, and you're still taking care of your family. That's just a wonderful thing for you. Well, how old is your son? 63. Yeah.